buenos días. Soy Rafael Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad de Málaga, y quiero presentaros en este nuevo Congreso 2023 de Hermes mi comunicación titulada Imagen y música para la primera producción documental del NUCE y el Nodo en 1943, análisis audiovisual. Antes de comenzar con el análisis audiovisual propiamente dicho, esta presentación está estructurada en una pequeña introducción, los objetivos a los que se enmarca este estudio, el método de análisis audiovisual que ha sido llevado a cabo para ello, los resultados y la discusión y las conclusiones. Pues bien, como decía, a modo de introducción me gustaría lanzar estas preguntas. ¿Qué entendemos por documental, ¿no? Según Sánchez Noriega, es aquel cine que restituye la realidad, que muestra o describe, sin interferencia alguna del realizador, una realidad existente. Un espacio audiovisual donde el nacimiento del sonoro amplía el campo de posibilidades informativas de género a partir de los relatos, los testimonios orales, la voz en off o la música, que complementen, comenten o contrapunten las imágenes. Yo creo que esta definición que hace Sánchez Noriega define perfectamente el documental, ¿no? como parte fundamental de la cinematografía. Pues bien, es en este entorno audiovisual donde se enmarcan los archivos cinematográficos de este estudio, uno de ellos producido por el Instituto Luce y el otro por los noticiarios documentales de Nodo, que ambos durante los primeros días de los años 40 convirtieron a este género documental o este género cinematográfico en un breve espacio de representación visual y sonora de expresión política, social y cultural. Así pues, durante los años 40, en concreto en 1943, la producción documental italiana y española presentan en su enorme filmografía, una serie de archivos cinematográficos que contienen en sí mismo una serie de características audiovisuales, tanto comunes como diferentes, ¿no? Y que entre otras cuestiones, los convierten en unas piezas culturales únicas y con carácter propio. Así, en este contexto nos encontramos, como decimos, ante dos producciones cinematográficas que ofrecen al espectador un viaje alrededor del mundo, ¿no? Y caracterizados por tres cuestiones en concreto. Presentar una gran variedad temática, un lenguaje visual muy similar y el empleo de una banda sonora original para acompañar a la imagen. Bueno, llegados a este punto, convendría ir definiendo la intención de esta investigación, que más allá de todo el contexto político, social e histórico que rodea a ambos archivos cinematográficos, la intención de esta investigación, como decimos, no es otra que la de ocuparnos del estudio de la imagen junto con la música. Y para ello nos proponemos los siguientes objetivos, ¿no? El primero de ellos, analizar la imagen y la música de los dos primeros documentales producidos por el Luce y el Nodo en 1943. Y el segundo, comparar el empleo conjunto de ambos elementos visuales y sonoros con la finalidad de encontrar, como decimos, alguna influencia visual y sonora entre ambos documentales. Antes de explicar el método de análisis audiovisual sobre el que versan los dos documentales, queremos hacer hincapié en que el analizar y comparar los archivos mencionados con anterioridad no se debe a un capricho del azar, puesto que es en 1943 donde la producción documental de ambas instituciones converge en una misma emisión de documental con una fuerte carga propagandística. Además, en este periodo donde el Luce se encuentra en una de las mayores etapas de creación audiovisual, periodo que coincide en 1943 con el nacimiento del archivo cinematográfico Nodo en nuestro país. Así, una vez comentado este breve paréntesis, el método de análisis visual sobre el que versa, como decimos, todos los archivos audiovisuales, lo hemos dividido en tres parámetros. Por un lado, nos centraremos en la temática,
la duración de los documentales, en el color, en este caso si es blanco y negro o tiene algún parecido de color, y los niveles sonoros sobre los que versa la imagen sobre la música, ¿no? El primer nivel sonoro o el segundo nivel sonoro. Posteriormente, centrados en el uso exclusivo de la imagen, tendremos los planos, veremos si tenemos el plano general, el panorámico o el primer plano, las transiciones más utilizadas, en este caso el encadenado, el corte directo o el fundido en negro, los ángulos de cámara, el picado, el contrapicado y el recto, y en la parte puramente musical veremos la diégesis, si la música es diegética o extradigética, es decir, si encontramos el foco sonoro sobre el que escuchamos la música o no, la procedencia sonora, si es original, es decir, creada específicamente para archivo audiovisual o es persistente, el nivel síncrono, si es eventual o no existe sincronía, y las funciones que posee la música respecto con la imagen, en este caso si es estética, unificadora, decorativa o transitiva. Debemos tener en cuenta que en 1943 confluye una gran época de producción cinematográfica donde para la sociedad italiana, en este caso, el Luce, aunque su producción documental comienza en los años 20, el documental como tal se convierte durante los años 40 en una de las piezas claves de todo el engranaje persuasivo encargado de difundir, en este caso, la propaganda del régimen fascista italiano, ¿no? Y es que es un espacio visual que durante la primera mitad de la década de los 40 se producían temáticas documentales con temáticas de origen bélico, como veremos a continuación, hasta documentales cuya temática protagonista se centraba más en el paisaje y patrimonio artístico de los italianos, ¿no? De forma similar, para la cinematografía española, el nacimiento del Nodo, ¿no?, de los noticiarios documentales de 1943, suponen un enorme escaparate donde ver una de las pocas realidades filmadas que conocían hasta el término de la disidencia civil. Y es aquí donde se producen una gran variedad de documentales cuya temática abarca sucesos desde la Segunda Guerra Mundial, como también hace el documental italiano, hasta documentales con fines didácticos, ¿no?, que fueron reproducidos en multitud de archivos de corta duración, ¿no?, que, bueno, en este caso, pues mostraban al espectador imágenes de un nuevo escenario político, social y cultural. Bien, centrados en el análisis audiovisual propiamente dicho, que hemos titulado desde la Segunda Guerra Mundial a la primavera sevillana, no es de extrañar que el primer documental producido por el Luce en 1943, esté enmarcado bajo el título Década del nacionalsocialismo, ¿no? Como su propio título dice, bueno, pues la temática tiene tintes puramente propagandísticos, ¿no? Versa generalmente sobre el Tercer Reich alemán y está acompañado sobre imágenes con la lucha de desempleo, el cuidado de los niños, las organizaciones juveniles del Partido Nacional Socialista y algunas imágenes de Berlín, ¿no?, todo en el periodo nazi. Es decir, todo el documental italiano en este caso está centrado en una temática alemana, ¿no?, por así decirlo, ¿no? La composición global o general del documental está en blanco y negro, tiene una duración de unos 5 minutos y 28 segundos exactamente, y respecto a los planos sonoros, queremos comentar que tiene un balance bastante equilibrado. La música acapara grandes momentos, una música que veremos a continuación, casi no tiene interrupción, y que, bueno, que solo accede a un segundo nivel sonoro cuando tenemos la voz del narrador, ¿no?, la voz del narrador. Mientras tanto se mantiene todo en un primer plano solo protagonista. En cambio, respecto al Nodo, en este caso con el documental Primavera Sevillana, aquí la temática, como decimos, es bien distinta. Veremos de una temática de la Segunda Guerra Mundial, una temática alemana, como es en el caso del Luce, y aquí, fundamentada por la neutralidad que por aquel entonces conservaba España en la Segunda Guerra Mundial, este primer documental en 1943, bueno, pues es prácticamente un reportaje audiovisual de la ciudad de Sevilla, donde se pueden ver imágenes del campo andaluz, la feria, los jardines de los Reales Alcázares, la cultura folclórica de Andalucía, entre ellas el baile y el cante flamenco. Pues todo ello, como decimos, pues hace de documentar una rica composición artística.
Respecto a su duración, bueno, pues más del doble, ¿no? En este caso tenemos 12 minutos de duración documental, el color blanco y negro, igual que el documental italiano, y los planos sonoros, aquí la música adquiere incluso un nivel más protagonista, ¿no? Todo se mantiene en un primer plano sonoro y baja solamente en un segundo nivel sonoro en las escasas ocasiones en las que interviene la voz en off. Como podemos observar, ahora aquí centrados en los planos, transiciones, ángulos de cámara del documental del Luce, respecto a los planos, bueno, pues el plano general es el más utilizado durante todo el documental, siempre utilizado, bueno, para situar al espectador dentro del escenario, en este caso, donde se desarrolla la escena. El panorámico también se utiliza en algunas ocasiones, donde, bueno, se pueden observar diferentes encuadres más amplios que el plano general, ¿no? Y, por supuesto, también nos encontramos con primeros planos, como se puede ver en la primera imagen de la derecha, con la cara del niño, ¿no? Es curioso porque solemos encontrar en este documental varios primeros planos, bueno, que están orientados sobre todo para expresar, ¿no?, de forma visual la emoción de los personajes, ¿no? Las transiciones más utilizadas, bueno, pues en el caso del documental italiano, el corte directo y los encadenados. En este caso, los encadenados lo podemos encontrar, bueno, pues sobre todo en la parte final del documental, ¿no? Donde podemos ver como tenemos un plano y aparece de forma progresiva otro segundo plano, ¿no? Para cambiar la secuencia. Respecto al ángulo de cámara, pues tenemos también gran variedad en este caso, ¿no? Tenemos el picado también para grabar, en este caso escenas de niños, que bueno, pues, anteponen la vulnerabilidad, fragilidad y delicadeza de este tipo de imágenes. El contrapicado, como podemos ver en la imagen de la derecha, muy utilizado en el desarrollo fílmico del Luce, en este caso para, bueno, pues engrandecer y dotar de más gestuosidad algunas imágenes, ¿no? Y el plano recto, ¿no? En este caso solamente para exponer edificios de Berlín en este caso, y en concreto la entrada a fábrica de los trabajadores. Por lo demás no se suele utilizar este tipo de ángulo. Respecto a la banda sonora que acompaña este documental italiano, bueno, pues debemos decir que esta es diegética, no conocemos la fuente sonora en el documental, aunque sí debemos decir que no encontramos en alguna ocasión sonido diegético, ¿vale? Es decir, hay algunas escenas, por ejemplo, donde nos encontramos pues un abultado número de personas, ¿no?, como si fuese que están celebrando una victoria, bueno, y ahí añaden un poco de sonido diegético, ¿no? Por lo demás, una marcha militar que dota de heroicidad, proeza y hazaña a las imágenes, ¿no?, en este caso orientadas a la glorificación de las fuerzas alemanas. La procedencia sonora, aquí debemos decir que desconocemos si es original o persistente, es decir, no llegamos a concretar si la banda sonora se realizó expresamente para el documental o fue prestada por otro autor, ¿no? El nivel síncrono eventual en algunos puntos de sonido fílmico, es decir, que solamente algunas secuencias se sincronizan bien con algunos puntos concretos de la banda sonora. Y las funciones más utilizadas, funciones musicales más utilizadas para este documental, encontramos con la unificadora y la transitiva, ¿no? En este sentido, vemos como la música, como hemos citado anteriormente, prácticamente no tiene interrupción y por lo tanto es la banda sonora un poco la que une todas las imágenes desde el comienzo de la cabecera del documental hasta la parte de cierre, ¿no? Pasando por todas las escenas bélicas que acontecen en él, los aspectos, bueno, el cuidado de los niños, la salida de fábrica de los trabajadores, etc., ¿no? En relación con el documental español, en este caso con el documental visual de Nodo, Pionería Sevillana, bueno, pues vemos que utiliza también el plano general y el panorámico, en este caso ambos con el mismo objetivo, que es, bueno, el demostrar al espectador un marco visual de la ciudad de Sevilla y sus lugares más emblemáticos. Y por otro lado está el primer plano, ¿no?, enfocado generalmente durante la consecución del documental a la figura femenina, a la mujer flamenca. En relación a las transiciones, bueno, pues en reiteradas ocasiones
recurren a la transición disolver, ¿no? En este caso, o la transición de encadenado para enlazar unos planos con otros sin interrupción. Este montaje, que recurre a la superposición de planos y así jugar con la perspectiva visual de los elementos protagonistas del mismo. Queremos hacer hincapié que este tipo de transición es la más utilizada durante el documental de Primavera Sevillana. Respecto al ángulo de cámara, como podemos ver en la tercera ilustración, utilizan el picado, en este caso para ver desde una perspectiva más alta el baile, ¿no?, de la mujer flamenca. El plano recto, en este caso para mostrar lugares emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Y luego el contrapicado para pues enaltecer también los lugares más emblemáticos, en este caso como la Giralda, ¿no? En relación a la banda sonora del documental Primavera Sevillana, bueno, pues comentar que la diégesis también está diegética, igual que el documental italiano, aunque hay momentos de sonido diegético, como podemos ver en la imagen que tenemos puesta en la presentación. Vemos a dos herreros, bueno, pues en este momento añaden sonido diegético, ¿no? En esta ocasión sí conocemos la procedencia sonora del documental, que en este caso es original. Es una obra compuesta por el compositor español cinematográfico Joaquín Turina, uno de los mayores representantes del siglo XX, junto con Manuel de Falla e Isaac Albéniz. Y además, dentro del documental, en la cabecera, bueno, pues nos especifican que la obra está interpretada por la Orquesta Nacional, bajo la dirección del maestro Leoz, y que además la bailarina que aparece en reiteradas ocasiones durante el documental, en este caso es Esperancita Acosta, acompañada en el cante de Manolo Caracol, ¿no? Son los tres pilares musicales sobre los que versa musicalmente este documental. El nivel síncrono, en este caso, pues es eventual. Al ser música original para el documental, las imágenes se sincronizan mucho mejor con la música, en este caso de Turina, y por lo tanto tenemos imágenes o momentos del documental donde está muy bien apoyado por la parte tímbrica y rítmica de la música. En este caso, pues bueno, es el folclore andaluz, ¿no? En cuanto a las funciones, pues tenemos la estética, puesto que potencia todos los aspectos artísticos y folclóricos del documental, y la transitiva, puesto que bueno, se utiliza como unión o como elemento de transición entre planos, ¿no? Algo muy utilizado también durante el documental. Llegados hasta aquí, convendría ir definiendo la discusión y las conclusiones de esta investigación. Y bueno, pues tras analizar y comparar los primeros documentales, en este caso del Luce del Nodo, se ha podido observar cómo existe una relación e influencia audiovisual muy estrecha entre ambas instituciones, ¿no? La temática influenciada en ambos casos por el contexto político del 43, ¿no? El Luce por la Segunda Guerra Mundial con las tropas alemanas a la cabeza, y el Nodo con el documental turístico, ¿no?, desprovisto de cualquier referencia bélica en este caso. Los planos, bueno, utilización de planos de generales, panorámicos y primeros planos, con la finalidad en ambos documentales de mostrar al espectador perspectivas visuales de diferentes lugares. Y las transiciones, aquí sí encontramos un uso algo diferente. El Luce utiliza mucho el corte directo en reiteradas ocasiones. El Nodo, el uso de la transición de sol, en este caso. Y coinciden en el uso muy breve de fundido en negro. Respecto al ángulo de cámara, ambos utilizan el picado y el contrapicado para dotar de grandilocuencia su sensibilidad a la secuencia fílmica. Las imágenes de inicio y de cierre, podemos ver que ambos documentales crean como una especie de secuencia visual muy similar, como podemos ver en las imágenes, donde la palabra fin, en este caso, centra el plano, también aparece el término presenta, y por supuesto todo ello representado por una transición encadenada, ¿no? Van pasando de unos planos por otros, como decimos, de forma progresiva, ¿no? Y por último, en cuanto a su música, pues vemos que ambos son de forma diegética, todo se mantiene en un primer plano sonoro, a excepción de la voz en off de la aparición de la voz en off del narrador. La música en su totalidad tiene una función transitiva para enlazar unos planos con otros. Y en cuanto a la sincronía, bueno, pues difiere, ¿no? En este caso, el nodo utiliza una sincronización eventual mayor o mejor conseguida
en este caso por la originalidad de su música que con respecto al Luce. Por último, nos gustaría mostrar los recursos bibliográficos sobre los que se ha basado esta investigación. Y nada más, hasta aquí nuestra comunicación. Espero que les haya parecido interesante y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión que consideren. Muchas gracias por su atención.